Hola chicos, bienvenidos al curso de álgebra. Vamos a realizar el tema de teoría de exponentes, aplicaciones y potencia de potencia. Ya saben que al final del video hay un ejercicio reto para ti. Vamos a recordar primero lo que era con respecto a producto de bases iguales y también división de bases iguales. En el caso de producto de bases iguales, en la multiplicación o producto, también diríamos de bases iguales, se escribe la base común, es decir, la base que se repite, y los exponentes se suman. Aquí observamos de manera general, hay una multiplicación de potenciaciones cuyas bases son iguales, ¿no? Aquí sus bases son iguales. Entonces, en el resultado escribías esa misma base y con respecto a los exponentes se tenían que sumar. En cambio, cuando era una división, aquí dice, en una división de bases iguales, se escribe la base común, es decir, la base que se repite, y los exponentes se restan. Aquí estamos observando una división de potenciaciones, cuyas bases son iguales. A eso lo llaman base común. Bases que son iguales, se repiten. Entonces, como es una división y las bases son iguales, entonces tú vas a escribir esa misma base, que es A, y con respecto a los exponentes ahora se van a restar. Ya, se restan los exponentes, o sea, m menos n, m menos n. Muy bien, esas son las dos leyes que tenemos que tener en cuenta para la resolución de las aplicaciones. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Dice, m es igual a 3 elevado a la quinta por 3 elevado a la cuarta sobre 3 elevado a la sexta. A ver, para resolver te das cuenta que en el numerador, aquí en la parte de arriba, hay una multiplicación. Entonces hay que realizar esa multiplicación. Y en esta multiplicación las bases son iguales, ¿no? Porque se están multiplicando potenciaciones. Las bases son iguales y esa base es el número 3. Los exponentes en este caso se van a sumar. Los exponentes se sumaban cuando era una multiplicación. 5 más 4, colocamos así 5 más 4, sobre el 3 elevado a la 6. A ver, sumando 5 más 4 vamos a obtener como exponente 9 sobre 3 elevado a la 6. Ahora estás frente a una división de bases iguales. En una división de bases iguales colocas esa misma base y resta los exponentes 9 menos 6. Entonces colocas esa misma base y resta. ¿Cuánto es 9 menos 6? 9 menos 6 vendría a ser 3. Ahora vas a multiplicar 3 veces al número 3. Acuérdate que esto es una potenciación. Tienes tu base que es un número, entonces hay que resolverlo. Sería 3 por 3 y por 3. 3 por 3, 9 y por 3, 27. Eso quiere decir que el resultado era 27. M entonces es igual a 27. Tenemos acá otro ejemplo. X elevado a la 10 por X elevado a la menos 15 por X elevado a la 20 sobre X elevado a la 7. Lo que está aquí arriba es una multiplicación de bases iguales, ¿verdad? Multiplicación de bases iguales. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a escribir esa misma base que es X y los exponentes vas a sumar 10 más este menos 15 más 20. Ahí está, 10 más el menos 15 más 20 sobre X elevado a la 7. En este caso, acá podemos ir eliminando los signos, sería 10 más por menos te va a dar menos 15 y más el 20 sobre X a la 7. Aquí sería X, 10 menos 15, eso te va a salir diferente se resta y signo el mayor se respeta, menos 5. Menos 5 más 20 sobre X elevado a la 7. Aquí sería X menos 5 más 20 son diferentes se resta y se coloca el signo del mayor. El mayor en este caso es 20, ¿verdad? Hay que restarlo y va a ser con el signo positivo, o sea, 15, ahí está, sobre X a la 7. Ahora, estamos frente a una división de bases iguales. Los exponentes se van a restar. Colocas esa misma base que es X y restas 15 menos 7. Y 15 menos 7 vendría a ser 8. Ese sería el resultado. Ahora tu base es una letra, ahí nomás queda el ejercicio. Eso viene a ser la reducción. J es igual a X elevado a la octava. Ahora sí, chicos, practiquemos.
reduce Q. En este caso te das cuenta que en la parte de arriba hay una multiplicación de bases iguales, ¿verdad? Primero hay que resolver eso, las multiplicaciones. Entonces vas a colocar esa misma base y vas a empezar a sumar 8 más 9 y más 2. 8 más 9 y más 2 sobre x elevado a la 5. Esto es igual, colocas x, 8 más 9 y más 2, 8 más 9, y luego a ese le sumas más 2 y vas a obtener 19 sobre x elevado a la 5. Bases iguales, en una división colocas esa misma base y restamos los exponentes, 19 menos 5, 19 menos 5. Esto es igual a x y 19 menos 5 pues vendría a ser 14. Entonces Q es igual a x con su exponente 14. Número 2, de la misma manera, dice reduce. Acá tenemos las multiplicaciones de bases iguales. Colocas esa misma base que es a. Sumamos los exponentes, ¿verdad? Se suman los exponentes, 10 más 7 más 3, sobre a elevado a la 12. Esto es igual a, sumamos 10 más 7, y luego ese resultado más 3, y vas a obtener 20, sobre a elevado a la 12. Te das cuenta que ahora tienes una sola base, ¿no?, en la parte de arriba y una sola base en la parte de abajo. Se están dividiendo, las bases son iguales, colocas esa misma base y resta los exponentes, 20 menos 12. Y 20 menos 12 vendría a ser en este caso 8. Eso quiere decir que R es igual a con su exponente 8. Número 3. De la misma manera, te das cuenta que el procedimiento es similar. Acá tienes multiplicaciones de bases iguales. Hay que realizar esa multiplicación. X, sumamos 7 más 1 invisible, no te olvides. Acá está presente el número 1 invisible. Hay que sumar 7 más 1 y más 2. Sobre. Aquí debajo también hay una multiplicación de bases iguales. Colocas esa misma base que es X y sumamos 4 más 3. Esto es igual. Aquí colocamos X, 7 más 1 y más 2, eso sería 10. Sobre, aquí sería X, 4 más 3, pues 4 más 3 me va a dar 7. Aquí observamos bases, ¿no? Acá las bases son iguales frente a una división. Colocas esa misma base que es X y los exponentes se restan, 10 menos 7. 10 menos 7. Y 10 menos 7, pues vendría a ser 3. 10 menos 7 me va a dar 3. Sería entonces B es igual a X elevado al cubo. Número 4, de la misma manera te das cuenta que arriba hay una multiplicación de bases iguales y abajo también hay multiplicación de bases iguales. Vamos a resolver arriba, la base en este caso es A, sumamos 9 más 1 más 5 y debajo sería A, 7 más 2. Colocamos igual. A, en este caso 9 más 1 es 10 y 10 más 5 me daría 15. Sobre, aquí sería A, 7 más 2 sería 9. Te das cuenta que las bases, en este caso, son iguales y estamos frente a una división. Colocas esa misma base que es A y restamos 15 menos 9. 15 menos 9, colocamos la base, 15 menos 9 nos daría 6. Eso quiere decir que R es igual a elevado a la sexta. Ese vendría a ser el resultado. Número 5, de la misma manera, ahora ya son números nuestras bases y se están multiplicando y son bases iguales. Entonces colocamos esa misma base que es el número 7, sumamos 8 más 5 y más 2, 8 más 5 y más 2, sobre 7 elevado a la 13. Esto es igual, colocamos el número 7, sumamos 8 más 5 y ese resultado más 2 y te va a salir 15 sobre 7 elevado a la 13. Ahora estás frente a una división de bases iguales, colocas esa misma base que es 7 y restas, porque es una división, 15 menos 13, se restan los exponentes, 15 menos 13, eso es igual a 7 y 15 menos 13, eso nos va a dar 2. Como tu base es un número, su exponente es 2, se puede resolver, tienes que multiplicar 2 veces al número 7, es decir, 7 por 7. Y 7 por 7 sería 49.
Ese vendría a ser el valor de P. En la pregunta 6, de la misma manera, estás observando que hay bases iguales en esta multiplicación. Entonces colocas esa misma base, que es el número 9, sumamos 10 más 11 los exponentes, ¿no? 10 más 11 nos daría 10 más 11 sobre 9, y debajo sería 19 más el 1 invisible. Acá está el 1 invisible, no te olvides, el 1. 19 más 1. Bueno, acá sería entonces 9, 10 más 11 vendría a ser 21 sobre 9, 19 más 1, pues vendría a ser 20. Ahora estamos frente a una división de bases iguales. Colocamos esa misma base que viene a ser el número 9 y restamos los exponentes 21 menos 20, y 21 menos 20 vendría a ser 1. Vamos a escribir acá 21 menos 20 y esa resta vendría a ser 1. Todo número elevado a la 1, pues el resultado es el mismo número, ¿verdad? ¿Se recuerdan de exponentes especiales? Este número, mi base elevado a la 1, mi resultado es la misma base, que en este caso es el mismo número 9. Ese vendría a ser el valor de A. Número 7. Acá te das cuenta que las bases son iguales. Escribimos una sola base, sumamos, porque es una multiplicación de las bases. 12 más 8. Sobre, acá también hay otra multiplicación de bases iguales. Colocamos esa base y sumamos 14 más 4. Esto es igual, colocamos ahí 7, 12 más 8, esto me va a dar 20. Sobre, debajo 7, 14 más 4, eso me va a dar 18. Ahora estamos frente a una división de bases iguales. Colocamos entonces esa misma base que es 7 y restamos 20 menos 18. 20 menos 18 y eso me va a dar 20 menos 18, daría 7 elevado al cuadrado. Otra vez vas a multiplicar dos veces al número 7, es decir, 7 por 7. Entonces B es igual a 49. Acuérdate, el exponente te indica las veces que multiplicas a la base. Multiplícalo dos veces, es decir, 7 por 7. Por eso que la respuesta sale 49. En la pregunta 8 te das cuenta que hay multiplicación acá arriba, pero las bases no son iguales. Entonces yo no puedo decir, bases iguales, lo coloco una base. No, no puedo, porque eso solamente cumple cuando las bases son iguales. Aquí debajo también te das cuenta que hay una multiplicación, pero las bases no son iguales. Entonces no puedo aplicar esa ley. Pero me doy cuenta que la base de arriba con la base que está aquí debajo sí son iguales. Mira estos dos de ahí. Tienen la misma base. Se están dividiendo. Entonces como se están dividiendo, ¿qué tenemos que hacer? Restar los exponentes. Tenemos que restar los exponentes. Vamos a escribir ese mismo número 8 y restamos 4 menos 3. Recuerda que toda esa operación se estaba multiplicando, pero te das cuenta que aquí, con respecto a la base 7, debajo también había una base 7, ¿verdad? Entonces entre ellos dos sí se puede aplicar la división de bases iguales. Vas a colocar esa misma base que es 7 y resta los exponentes. 3 menos 2. 3 menos 2. Aquí sería 8. 4 menos 3. Pues 4 menos 3 me daría 1 por acá 7. 3 menos 2 también sería 1. 8 elevado a la 1 pues sigue siendo 8. Por 7 elevado a la 1 pues sigue siendo 7. 8 por 7 o 7 por 8 que es lo mismo vendría a ser 56. Entonces el valor de C es igual a 56. Esa sería la respuesta con respecto a la pregunta 8. Ahora sí entra el tema de teoría de exponentes, potencia de potencia. Aquí dice, se va a escribir la misma base y los exponentes se multiplican. Aquí está de manera general. Mira, acá tengo una base A elevado a un exponente m, y todo eso, mira, encerrado entre paréntesis, todo eso elevado a la n. Esta es una potencia de potencia, porque se observa ahí que hay los paréntesis que los separa a estos dos exponentes, potencia de potencia. Siempre cuando hay potencia de potencia tiene que haber los paréntesis, también puede haber corchetes y hasta llaves.
Entonces se va a escribir esa misma base, como dice acá, se escribe la misma base que es A, y los exponentes se van a multiplicar, es decir, m por n. Vamos a ver por aquí unos ejemplos. Veamos. Si tengo x elevado a la 5 y todo eso, paréntesis, elevado a la 0, estamos frente a una potencia de potencia. Escribo esa misma base que es x, mira, escribo esa misma base que es x. Multiplico los exponentes, es decir, 5 por 0. 5 por 0. Eso sería igual al x, y esta multiplicación de 5 por 0 me va a dar 0. Entonces sería x elevado a la 0. Y todo número elevado a la 0, ¿verdad? Todo número elevado a la 0, el resultado siempre va a ser 1, recuérdate bien. Ya sea un número o una letra, como en este caso, si está elevado a la 0, el resultado viene a ser 1. 3 elevado al cuadrado. Paréntesis, todo eso elevado a la cuarta. Corchetes, todo eso elevado a la 1. Entonces, acá hay potencia de potencia de potencia. ¿Qué se tiene que hacer con los exponentes? Pues simplemente multiplicarlos. Multiplicar. Coloca la misma base 3. Y multiplicas 2 por 4 y por 1. 2 por 4 y por 1. Esto es igual a 3. 2 por 4, 8. Y 8 por 1 va a seguir siendo 8. A ver, presta acá mucha atención en este caso. Ahora, acá hay una multiplicación de bases iguales, ¿verdad? Acá hay una multiplicación de bases iguales. Entonces, primero hay que resolver lo que está dentro del paréntesis, porque te das cuenta que lo que está dentro del paréntesis es una operación, ¿no? Y nosotros siempre hemos trabajado cuando, en el caso de potencia, cuando dentro del paréntesis había o solo la letra o solo un número. Pero en este caso dentro del paréntesis hay una operación que es una multiplicación de bases iguales. Entonces hay que resolverlo. ¿Te recuerdas cómo era? Multiplicación de bases iguales. Escribías la misma base, que es x, y sumabas los exponentes, ¿verdad? 5 más 7. ¿Y 5 más 7 cuánto es? 2. Recuerda que todo eso estaba en paréntesis y elevado al cubo. Ahora ya observamos que hay una sola variable en este caso, una sola base, que es x, y ahí está la potencia de potencia. Escribimos esa base, que es x, y multiplicamos 12 por 3. 12 por 3 vendría a ser 36. Entonces el resultado sería x elevado a la 36. Ahora sí vamos a realizar los ejercicios de practiquemos. Número 1. Y se reduce p es igual a, mira, una base elevada a una potencia. Todo eso a potencia de potencia. Una sola base. Coloco esa base y no te olvides que hay que multiplicar los exponentes. Sería x, 8 por 7 vendría a ser 56. Nada más, ese es el valor de p. En este caso lo mismo, ¿no? La base, exponente, paréntesis, otro exponente, potencia de potencia. Colocamos esa misma base que es x y multiplicamos 12 por 3. 12 por 3 nos va a dar 36. Y ese sería el resultado. Número 3. Acá estamos observando potencia de potencia. ¿Cómo identifican que hay potencia de potencia? Cuando ven exponentes que los separe el paréntesis. Entonces acá está ocurriendo eso. Entonces hay una potencia de potencia. Sería entonces multiplicar 2 por 3. Coloco esa misma base x y multiplico 2 por 3. Eso me va a dar 6. Acuerda que se multiplican. Cuando tú ves dos exponentes juntos, separados por el paréntesis, se multiplican esos números chiquitos, ya los exponentes. Luego dice por x a la quinta, ya por x a la quinta. Ahora estás frente a una multiplicación de bases iguales. Ya cuando eran bases iguales, ¿qué se hacía? Escribías esa misma base y sumabas 6 más 5, ¿verdad? 6 más 5. Multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Coloca la misma base y 6 más 5 vendría a ser 11. Eso quiere decir que L es igual a X con su exponente 11. Número 4, de la misma forma. Te das cuenta que hay paréntesis, separa los exponentes, multiplicación, porque es potencia de potencia. Coloca la misma base que es X y multiplicas 5 por 8, eso te va a dar 40. Por X elevado a la 12. Muy bien, ahora estamos frente a una multiplicación de bases iguales. Vas a escribir esa misma base que es x
y los exponentes se suman. Recuérdate bien, cuando es multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Colocarías x y esa suma vendría a ser 52. Eso quiere decir que e es igual a x con su exponente 52. Número 5, acá de la misma manera te das cuenta que hay un exponente y otro exponente que lo separa el paréntesis, entonces estamos frente a potencia de potencia, los exponentes lo tenemos que multiplicar. Entonces sería 3 por 7, colocamos a la misma base a y 3 por 7 vendría a ser 21 por a elevado a la 4, lo vamos a escribir igual por a. Bueno, ahora estamos frente a producto, ¿no? Multiplicación de bases iguales o producto de bases iguales. Justamente la base es a, entonces colocamos esa misma base a y sumamos los exponentes, sería 21 más 4 y más 1, 21 más 4 y más 1. Esa suma vendría a ser 21 más 4, 25 y más 1, 26. Entonces sería a elevado a la 26, ese vendría a ser f. En la pregunta 6, de la misma manera observamos que hay aquí exponente que lo separa el paréntesis, entonces estamos frente a una potencia de potencia. Multiplicamos 2 por 5, colocamos m, la misma base, 2 por 5 nos va a dar 10. Colocamos por, mira acá hay otra potencia de potencia porque hay exponente que lo separa el paréntesis. Colocamos m y multiplicamos 4 por 3, 4 por 3 es 12. Ahora estamos frente a una multiplicación de bases iguales. Escribes esa misma base, que es m en este caso, y sumas los exponentes, 10 más 12. ¿Ok? Ahí está, 10 más 12. Este vendría a ser m, 10 más 12 vendría a ser 22. Entonces a es igual m elevado a la 22. Número 7, de igual manera que las anteriores, ¿no? Acá observamos que hay exponente que lo separa el paréntesis, entonces estamos frente a potencia de potencia. Multiplicamos los exponentes 4 por 6, sería a elevado a 4 por 6, vendría a ser 24. Por, aquí hay otra exponente que lo separa el paréntesis, entonces potencia de potencia. Colocamos la misma base a, 2 por 3, eso vendría a ser 6. Ahora, en esta multiplicación, las bases son iguales, escribíamos esa misma base y sumábamos 24 más 6. Y 24 más 6 nos daría 30. Entonces b es igual a elevado a la 30. La pregunta 8 dice reduce. A ver, pero antes de eso te das cuenta que hay exponentes que lo separa el paréntesis. Obviamente acá estamos frente a potencia de potencia. 5 por 4. 5 por 4 te va a dar 20 sobre x elevado a la 2. Ahora estamos frente a una división de bases iguales. Colocas esa misma base que es x y empiezas a restar los exponentes. 20 menos 2. Escribes esa misma base x y 20 menos 2 vendría a ser 18. Entonces c es igual, ¿no?, a x elevado a la 18. Ese sería el resultado. Muy bien, chicos, ahora sí supera el reto. Con respecto al reto número 5, los siguientes estudiantes tenemos a Leandro Garay y también a Cielo Mejía. Muy bien, ambos han logrado obtener el resultado. Muy bien, chicos. Ahora sí viene el reto 6. Si ya realizaste este tema en tus clases virtuales, entonces este reto es para ti. Aquí dice, calcula A menos B. Sí, primero tienes que resolver el valor de A. Te das cuenta que acá hay multiplicación, mira, bases son iguales. Bueno, con el no. Mira, acá también bases son iguales en una multiplicación.
vas a observar una división de bases iguales, ¿no? Luego le resuelves con el 5, multiplicándolo. A la vez, en el caso de B, acá hay una potencia de potencia de potencia. Te va a salir un resultado. Y vas a multiplicar por el resultado de 5 al cuadrado. Bueno, obtienes el valor de B, tienes también de A, vas a restar lo de A menos el resultado de B. Si logras obtener tu respuesta, me compartes en los comentarios. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos.